Ahí está. Bienvenidos a todos ustedes a esta cuarta clase de este curso, las enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero. Vamos a empezar esta noche con una oración pidiendo la bendición de Dios. Querido Jesús, te agradecemos que estuvieras dispuesto a sufrir mucho más de lo que nos atreveríamos a sufrir. Te damos gracias porque hiciste eso por nosotros. Lograste la victoria completa y ahora reinas sobre todas las cosas. Guíanos con tu palabra mientras continuamos estudiando lo que has hecho por nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer las preguntas de repaso. Ustedes miraron el video, leyeron Filipenses capítulo 2. Vamos a repasar el contenido de esa lectura y ese video con las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son algunas de las etapas de la humillación de Jesús? Y brevemente voy a recordarles qué es la humillación de Jesús. Cuando usamos esa palabra no nos referimos a solo vergüenza o algo así, como usamos la palabra hoy, ¿verdad? Una vergüenza o algo. Con Jesús estamos usando la palabra en forma especial. La humillación de Jesús es cuando Jesús, quien es Dios, escogió no hacer uso pleno ni frecuente de su poder divino para poder salvarnos. Voy a decir eso una vez más. En su amor por nosotros, el Hijo de Dios escogió no poner en uso sus atributos divinos por un tiempo para salvarnos. Jesús nunca dejó de ser Dios. Antes de la creación era Dios. Cuando fue concebido y nació, todavía era Dios. Se hizo un ser humano, pero no dejó de ser Dios. Pero sí dejó, por su propia voluntad, dejó de usar frecuentemente su poder como Dios para salvarnos. Y ahora, ¿cuáles son algunas de esas etapas de la humillación de Jesús? Alguien tenía la mano en el aire. Era yo, pastor. Adelante, Una de las Jesús. cosas era que vimos en el video es Mateo 1:20, ¿no? Que en su concepción nació de una virgen, ¿no? Y en un estado de humildad, ¿no? Entonces, y también vimos en Lucas 9:58 que llevó una vida humilde, ¿no? Una vida humilde. Y el otro, Filipenses 2:8, la muerte en cruz, ¿no? Una muerte dolorosa y humillante. Y enterrado en una tumba prestada. Ok, tumba prestada, ni tenía su propia tumba en su muerte, sí. Ok. Así es. ¿Alguien más? Primero que todo, buenas noches, pastor, buenas noches para todos. Buenas noches. Alex, buenas noches. Entré un poquito tarde ahí porque estaba teniendo revista. Sí, acá lo que muestra de nuestro Señor Jesús en su humillación, primero que todo la palabra es su humildad. O sea, no humillación, sino como tal, humildad. Es de lo que cuando ingresé explicabas, es cómo el Hijo de Dios, teniendo la potestad para ser atendido con todos los lujos, como tratando después en la parte humana, decide renunciar a todo y decide ser la persona más humilde. Esto es para dejarnos la enseñanza a nosotros que no debemos, o sea, para mostrarnos que las cosas materiales no son realmente lo que interesa. Que lo que interesa es la humildad real. La humildad real, que entre más humilde sea uno, mayor es la recompensa como la que recibió él. Bueno, no recibimos recompensa por nuestra humildad en un sentido de que si yo me pongo muy humilde, Dios me va a premiar por eso.
La Biblia sí habla de una actitud humilde de arrepentimiento y fe que pues Dios levanta a esa persona, ¿verdad? Pero es gratuito siempre. Yo creo que hay algo más importante cuando hablamos de la humillación de Cristo. Es más importante que un ejemplo para nosotros. Está hablando de lo que Jesús en su amor hizo para salvarnos. Filipenses 2 lo dice muy bien. Cristo, siendo Dios, no consideró ser igual a Dios cosa a que aferrarse. O sea, Jesús es Dios, pero sus atributos divinos, él no consideró que tenía que aferrarse a esas cosas. En cambio, él escogió por un tiempo soltar esos atributos, no usarlos completamente para poder salvarnos. Ok, se mencionó ya su concepción, su nacimiento, su muerte, también su vida humilde, que no tenía mucha riqueza. Alex mencionó eso también. ¿Qué más podemos mencionar aquí? Bueno, a ver qué tenía en mi lista. También podemos decir que él no discriminaba a nadie, así estuviera como el pasaje del leproso. Sí, es cierto, es cierto. Él mostraba un amor que sin favoritismo, ¿verdad? Exacto. Siempre. Y sin populismo, sin lo que pasa hoy en día, que todo el mundo hace algo, pero por una popularidad. Sí. De acuerdo. Ok. En el credo apostólico damos etapas para la humillación de Jesucristo. Dice, fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Ahí tenemos como, se puede decir pasos o etapas de su humillación. Piensen en esto, en su concepción. Jesús es Dios. Dios llena el universo. Así de grande es, ¿no? Pero cuando Jesús, el Hijo de Dios, se hizo uno de nosotros, Él dejó de usar eso y escogió para nuestra salvación caber como un bebecito en el vientre de María. O hablemos de su nacimiento humilde. ¿Dónde debe de nacer Dios? Si va a entrar al mundo como ser humano, debe nacer en el palacio más rico, ¿no? Y Jesús nace en un establo rodeado por animales. Bueno, si había animales ahí, no, la Biblia no dice, pero... piensen en esto. Dios necesita algo de nosotros. Nada, ¿verdad? Dios no necesita nada de nosotros. No es servido por manos humanas, dice Pablo en Hechos. Pero ahora, Cristo, quien es Dios, al hacerse un bebé, Él necesita a su mamá para darle leche, darle de comer. Ahí estamos hablando de su humillación. Escogió no usar plenamente sus atributos divinos por un tiempo para poder salvarnos. No dejó de ser Dios, solo dejó de usar lo que era suyo como Dios. Su pobreza errabunda. Los más altos cielos no es suficiente para una casa para Dios. ¿Y qué dice Jesús aquí en la tierra? Que Él no tenía en donde recostar la cabeza. Su sufrimiento en la vida, vimos su llorar a la tumba de Lázaro, su sufrimiento bajo Poncio Pilato, su muerte en una cruz. Una de las cosas que más claramente muestra su humillación en la cruz. ¿Qué estaban gritando del pie de la cruz? Estaban burlándose de Jesús diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Sálvate.
Jesús es el Hijo de Dios y tenía todo el poder. Él es omnipotente. Tenía todo el poder de bajarse de ahí. No lo hizo. No usó su poder como Dios para poder salvarnos a nosotros. Entonces, la humillación de Cristo demuestra su gran amor por nosotros. No se aferró a lo suyo como Dios. En cambio, escogió no usarlo para poder rescatarnos a nosotros. Ok, ahora hablamos de la exaltación de Jesús. La exaltación es lo opuesto que la humillación. En la humillación, Jesús, Dios, escoge no usar plenamente lo suyo como Dios para poder salvarnos. En su exaltación, Jesús vuelve a tomar uso pleno de lo que es suyo como Dios. Ahora, ¿cuáles son algunas de las etapas de su exaltación? Laurent quería comentar. No, miré su mano en el aire. Sí, eran antes. Eran antes en la humillación. Pero bueno, pero aprovechando ahora de la exaltación, bueno, creo que la que más es importante y es la de cuando venció. Puedes mirar Adelante. Sigue, Laurent, por favor. Es cuando bajó al infierno. ¿Es cuando qué, perdón? Cuando bajó al infierno, cuando Hablaremos de su descenso al infierno, sí. Eso sí. Pero es no parte. Entra ahí. ¿Cómo? Pero no entra ahí. No entra aquí, en exaltación. Sí entra aquí en la exaltación. Muy bien. Bueno, sí, esa es la que decía. Y bueno, los milagros, todo, creo que ahí también podría ser. Bueno, sus milagros durante su vida terrenal eran muestros de su poder divino, pero todavía era durante su estado de humillación. Todavía no estaba... voy a explicarlo así. ¿Se acuerdan de la transfiguración de Jesús? Cuando él empezó a brillar como el sol y Jacobo y Pedro y Juan estaban ahí y se despertaron para ver esa luz y casi no podían mirarla. Algunos dicen, pues ahí estaba brillando Jesús en su plena gloria como Dios. Pues sí era su gloria divina, pero no la plena gloria divina. Si fuera la plena gloria divina, los discípulos hubieran muerto, porque no puede un pecador aguantar la plena presencia del Santo Dios, su plena gloria. Entonces, todavía ahí estaba escondiendo su gloria un poco. Durante su estado de humillación, aunque sí en los milagros vemos su poder divino y es prueba de su divinidad, todavía no usaba sus milagros frecuentemente, ¿verdad? Aunque dio pan y pescado para 5,000 hombres, más mujeres y niños, normalmente no multiplicó pan así. Normalmente él consiguió pan como todos los demás. Entonces no estaba frecuentemente usando su poder. A ver, ¿alguien quería preguntar? ¿Alexander fue? Sí, pastor. O sea, las exaltaciones son cuando él andaba antes de la resurrección o después de la resurrección. La exaltación empieza con la resurrección. Su estado, sí. Su estado de humillación termina cuando resucita al tercer día. También, sí, adelante. También entonces cuando vence a la muerte. Sí, su resurrección vence la muerte, ahí está su exaltación. Otras etapas de su exaltación serían... El otro sería la ascensión al cielo. Muchas gracias. Y el otro que gobierna con poder, ¿no?
lo que va a decir Efesios 1:22. Muy bien, que Dios ha puesto todas las cosas bajo los pies de Cristo, sí. Él gobierna todo para el bien de la iglesia. José Padilla quería contestar. Adelante. Sí, pastor, bendiciones. Igualmente. Aquí tenemos un versículo, pastor, que está en Filipenses 2:8. Que dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. Esa última parte habla de la exaltación. Gracias por leer esos versículos. ¿Quería agregar un comentario? Sí, aquí podemos ver, pastor, de que realmente aquí es la actitud que tuvo Jesús. Y esa actitud es la que debemos tomar nosotros, pues, respecto a la exaltación que él tuvo, como humillarse y manifestarse como hombre, y humillarse a sí mismo, como dice aquí, y entrar en esa obediencia que él manda en nuestra vida. Ahí donde podemos nosotros ver la exaltación realmente de él y seguir los pasos que realmente él quiere que sigamos. Y realmente, pastor, me llena mucho el tema de la humillación, porque hay veces que nosotros también como seres humanos necesitamos ser humillados para realmente mirar la exaltación que Jesucristo quiere en nuestras vidas. Entonces me llena mucho el tema y este versículo que realmente me llena, pues, Sí. para nuestras vidas. Solamente, pastor. Qué bueno, qué bueno. Gracias por el comentario. Es cierto que Pablo dice ahí, su actitud debe de ser la de Cristo Jesús. Debemos imitarle en su humillación y por la gracia vamos a imitarle en su exaltación también, que Dios nos va a dar gloria eterna en el cielo. Pastor. Por fe en Cristo solo, ¿verdad? Alexander, adelante. Pues yo aquí estudiando sí algo después de exaltación, después de la resurrección, no sé si ustedes será cierto, bueno, porque para eso estamos, para aprender. Duró 40 días, ¿cierto? Antes de ir al cielo. Sí. Y en esos pues, él todavía era en cuerpo y carne y huesos. Sí. Después de la resurrección, ¿cierto? Porque él se le presentó a los 12 y además como a 500 personas, ¿cierto? Sí. Y al presentarse a los 12, él dijo, tóquenme. Y hasta comió frente a ellos para que estuvieran seguros que él corporalmente resucitó. Sí. ¿Tenía preguntas sobre eso? No, pues, o sea, sí, que después de la resurrección entonces sí es cierto que duró 40 días antes de ir al cielo, antes de ir al Dios Padre. Es lo que la Biblia dice, que pasó 40 días enseñando a sus discípulos y dándoles pruebas de su resurrección. Ya. Muy bien. Ok, vamos a... Manuel, adelante, sí. Sí, buenas noches, Dios me lo bendiga a todos y igualmente. Excúseme que entré tarde, lo que pasa es que el internet estaba medio lento. Ok. Sí. Dice aquí más o menos en Efesios 5:1, sé pues imitadores de Dios como hijo amado. O sea, ahí no se refiere a eso, sino hijo de Dios. Sí, eso es semejante a lo que Pablo dice en Filipenses 2, ¿verdad? Su actitud debe de ser la de Jesucristo. Okay. Hay un sentido en que no podemos imitar a Cristo en su humillación. No, es imposible. Él es Dios, nosotros no, ¿verdad? Sí. Entonces, Él escogió no aferrarse a lo suyo como Dios. Pero la imitación sería, ahora yo tampoco
voy a aferrarme a lo mío y lo que lo voy a soltar para el bien de los demás. Sí, amén. Me voy a hacer un siervo de todos, igual que Jesús. Bueno, entonces vamos a continuar hablando de su exaltación. Ya mencionamos, empieza con su gloriosa resurrección al tercer día. Y luego vamos a hablar más en detalle sobre esto en unos minutos, su descenso al infierno. Jesús no descendió al infierno para sufrir. Esto fue parte de su exaltación, su victoria. Y hablaremos de eso. Su gobierno a la diestra de Dios Padre. Por eso no me escuchaban. Okay. Pastor, ¿sí? Complementando eso, no sé si me permite, complementando lo que estamos hablando de la resurrección y la exaltación, que es sumamente importante para nosotros. Por ejemplo, acá en Hebreos 2:9 dice, lo voy a leer el versículo si me permite, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Yo pienso también que ahí habla parte de la exaltación de Jesucristo, que ya se le reconoce como tal para efectos de tener una reverencia por él, por tanto sacrificio que hizo, me parece a mí, desde ese punto de vista, ¿no? Sí, ese versículo habla de su humillación y también de su exaltación. Así es. ¿Verdad? Cristo es Dios, así que es encima de los ángeles. Pero por amor a nosotros, escogió no usar su poder divino por un tiempo. Y en hacerse un ser humano, se hizo menor que los ángeles, de cierta forma. Excelente. Pero ya después de morir y vencer la muerte por nosotros, Dios le coronó, como dice allí. O sea, fue exaltado al puesto que tenía antes. Así es. Gracias, pastor. Sí. Gracias por compartir los versículos. Gracias. Entonces, su gobierno a la diestra de Dios Padre, reinando sobre todas las cosas, y luego su venida para juzgar a los vivos y a los muertos es parte de su exaltación. Será la parte visible de su exaltación para nosotros, ¿no? Ahora, José tiene su mano en el aire. Adelante. Sí, pastor, a ver si me puede ayudar aquí en una, realmente es como una pregunta, que la tenemos aquí en 1 Corintios 8:9, que dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. No sé, pastor, aquí mi pregunta es, mediante la humillación, vino la exaltación y después vino la gracia, por lo que podemos leer aquí en este versículo. Sí. Y por medio de la gracia fuimos ricos, como dice. No sé si usted me puede ayudar en eso, ¿no, pastor? Sí, claro que sí. Vamos a hablar de ese versículo en 2 minutos más, ¿ok? Viene enseguida en la clase. Gracias por compartirlo. Ok. Ahora, tenemos que tocar este tema también. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando descendió al infierno? Antes de sus preguntas, solo voy a explicar 2 versículos bíblicos que hablan de esto. Y luego vamos a tomar sus preguntas. Estos son los 2 versículos bíblicos. Primera de Pedro 3, 18 al 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ahí está. ¿Estaba padeciendo, sufriendo Jesús cuando bajó al infierno? No. Pedro dice, él padeció una sola vez por los pecados. ¿En dónde? En la cruz. La cruz. La muerte en la cruz. Exacto, en la cruz. Él sufrió el infierno en la cruz, porque el infierno es el castigo de Dios por el pecado. Y Jesús sufrió nuestro castigo, sufrió el infierno en la cruz. Pero cuando él dijo en la cruz, consumado es, ¿recuerdan? Estaba diciendo ya, pagué el precio en total.
Entonces, ahora vamos a ver por qué bajó al infierno. Dice Pedro, en el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ok. Ahora, los espíritus encarcelados. En el contexto aquí está hablando de incrédulos, específicamente incrédulos que creyeron en el tiempo de Noé. Pero ellos no son los únicos espíritus encarcelados. Los otros son el diablo y sus ángeles caídos, ¿verdad? Y a esos refiere Pablo aquí. Cuando Pablo en sus cartas habla de poderes y potestades, está hablando del diablo y sus demonios. Así que lo que aprendemos aquí es que Jesús bajó al infierno y predicó al diablo, a los demonios, a los incrédulos, los almas que ya estaban allí. ¿Por qué? ¿Qué estaba predicando? Tenemos que darnos cuenta que esta palabra predicar en griego también puede significar anunciar. Entonces, debemos sacar la idea de nuestras mentes que estaba predicando para salvarlos. La Biblia dice que el diablo y los demonios no pueden ser salvos. La Biblia dice que los incrédulos, sus almas que están condenados en el infierno, no pueden salir. No estaba predicando para salvar a nadie, estaba anunciando algo a todos los que estaban allí. ¿Y qué estaba anunciando? Estaba anunciando su triunfo. El siguiente versículo es de Colosenses 2:15. Jesús desarmó además a los poderes y las potestades. Eso lo hizo en la cruz. Su arma es el pecado. Con quitar el pecado del mundo, Cristo está desarmándonos. Y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Triunfó sobre ellos en la cruz, pero ahora está exhibiendo públicamente su triunfo. Entonces, el sentido que da la Biblia en cuanto a esto es, Jesús, después de resucitar de los muertos, lo primero que hizo fue bajar al infierno y proclamar a todos los que estaban ahí, diablo, demonios y los perdidos, yo gané. Yo gané la victoria. Ustedes son los perdedores. ¿Y por qué haría eso Jesús? Pues, por una parte, para dejarles saber que ya estaban vencidos, pero también, por otra parte, para consolarnos, ¿no? Nosotros que somos tentados por el diablo, nosotros que tememos el infierno, Jesús descendiendo y proclamando su victoria ahí, nos da seguridad. Si Jesús le dijo a la cara del diablo, perdiste. Entonces yo al lado de Jesús gané. Y si Jesús bajó al infierno proclamando su victoria, eso significa que seguramente me salvó del infierno y yo tendré victoria eterna por la fe en él. Ok, con esa breve explicación entonces, ahora, ¿cuáles son sus preguntas? Ok, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Antes de que Jesús pagara por nuestro pecado, los justos iban al cielo ya, antes de que Él pagara por nuestro pecado, o no los justos, sino pues como David y ellos ya iban al cielo, o fue cuando Jesús murió, que fue cuando murió por todos nuestros pecados, ¿no? Y sabiendo que todos somos tan imperfectos, ¿qué pasó con ellos? Sí. Porque yo tenía la idea que Jesús pudo haber bajado y así pues a simple vista que pudo haber pensado así pues que había predicado y
y los que se habían arrepentido fueron perdonados, pero no, pensé que era así. Y como no sabía si todos habían, antes de que Jesús muriera, ya todos habían ido al cielo. Sí, es buena pregunta. ¿Qué sucedió con las almas de creyentes antes de la llegada de Jesús? Así es. Según la Biblia, y lo mismo que sucederá con nuestras almas cuando morimos. Vamos al cielo. ¿Cómo sabemos eso? Voy a dar dos pruebas. Los creyentes en el Antiguo Testamento siempre expresaban la confianza, la seguridad de disfrutar de la vida eterna. Piensen en David, por ejemplo, en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, ¿no? Muy, muy común el Salmo. ¿Cómo termina ese Salmo? En la casa de Dios moraré por largos días. Después de hablar de andar en la valle de la sombra de muerte, está diciendo, misericordia me va a seguir todos los días de mi vida, dice, y luego moraré en la casa de Dios por largos días. Está hablando de la vida eterna. Entonces, ellos expresaban su esperanza de la vida eterna, no de tener que esperar por ella. Otra prueba que voy a dar, Jesús, cuando estaba todavía vivo, todavía es vivo, antes de su muerte, debo de decir, perdón, antes de su muerte. Sus enemigos que no creían en la resurrección le pusieron una trampa. Y para contestar su trampa, Jesús dice, ¿por qué dice la Escritura entonces que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Dios no es un Dios de los muertos, sino de los vivos. De eso Jesús estaba diciendo que aunque los cuerpos de Abraham, Isaac y Jacob eran muertos, sus almas seguían muy vivos en el cielo. La tercera prueba que voy a dar es Lucas 18, creo. Jesús cuenta la historia del rico y pobre Lázaro. Y Lázaro al morir... ¿Perdón? Lucas 16. 16, gracias, me equivoqué. Ahí dice que Jesús contando que Lázaro fue al seno de Abraham y el rico fue al infierno. Entonces, lo más... solo hay dos destinos finales, según la Biblia, o salvación o condenación. Entonces, ¿dónde estaba Abraham? Según Jesús en esa historia, estaba en el cielo. Igual que Lázaro en el momento de morir. Igual que el ladrón en la cruz en el momento de morir. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, ahora yo miré muchas otras manos. Primero, Lawrence. ¿Lawrence quiere preguntar algo? Sí. Ahora, viendo que el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios, ¿no? Después, cuando Jesús viene al mundo, él dice que del occidente, de otros lugares, iban a ser salvos. Sí. Por encima, inclusive, del pueblo escogido de Israel, pues porque o como que no habían valorado todo lo que Jesús estaba haciendo. Y la pregunta mía que me hago es que si antes de eso, los otros pueblos, como Egipto, otros pueblos de allá, no conocían de Dios, entonces no tuvieron la oportunidad. Es una de las preguntas que yo siempre me he hecho. No sé si me estoy saliendo del tema y disculpe. Bueno, buena pregunta. Para no salir tanto del tema, vamos a contestarla un poco brevemente. En el Antiguo Testamento, los gentiles, los que no eran judíos, sí podían creer en Jesús, el Salvador prometido, y ser salvos. Tenemos ejemplos de eso. Y Jonás y su predicación en Nínive, ¿verdad? Ruth, antepasado de Jesús, era moabita, no israelita, pero llegó a creer en el Dios de Israel.
¿Qué tal para las naciones que eran tan lejanos que nunca podían escuchar sobre la promesa de un Salvador? Algunos tratan de decir, pues Dios no puede culparles, ¿verdad? ¿Cómo iba a llegar el mensaje allí? No tenían internet ni teléfonos. Pero hubo dos momentos, cuando toda la humanidad tenía el mensaje de salvación. Después de la caída en el pecado, en el huerto de Edén, y después del diluvio, Noé y su familia. Entonces, si después de eso alguna parte, algún tribu, alguna nación no tenía la palabra de Dios, no es culpa de Dios. Es culpa de nosotros por no compartir la palabra con la siguiente generación. Eso es lo único que voy a contestar en eso. Sí podían ser salvos igual que nosotros por medio de la fe en el Salvador. Pero era el trabajo de los creyentes igual en ese entonces que hoy, de compartir esa palabra con otros. ¿Sí? Ok, ¿cuáles otras preguntas tenemos? Edward tiene su mano en el aire. Adelante. Pastor, una pregunta. Jesús, al morir, baja al infierno y proclama su victoria. Las almas que están en el infierno tienen tiempo de arrepentirse y pueden ser rescatadas por Dios, o son condenadas para siempre. Las almas en el infierno no tienen oportunidad ya de arrepentirse. Esa historia del rico y pobre Lázaro lo demuestra también. El rico, sufriendo en el infierno, quería salir. ¿Y qué dijo Abraham? No se puede. Tampoco podemos cruzar para allá, dijo él. Entonces, una vez que uno está en el cielo o en el infierno, su destino está cerrado. Entonces, por eso decimos que cuando Jesús bajó y proclamó su victoria, no era para que se arrepintieran. Ese tiempo ya había pasado durante sus vidas terrenales. Era para simplemente decir, yo gané. O sea, esas almas quedan condenadas para siempre. Sí, sí. Las almas de incrédulos, sí. Por eso dice Pablo en 2 de Corintios 6, ¿verdad? Que se reconcilien con Dios, porque hoy es el momento, hoy es el día de la salvación. Ok. Ok, ¿cuáles otras preguntas tienen, amigos? Pastor, yo quería acotar al versículo de Primera de Pedro. Es mi parecer, según el contexto, lo que está haciendo Pedro está describiendo lo que sucedió en los días de Noé. Porque si vamos al versículo 20, dice, los que en otros tiempos desobedecieron. O sea, continúa del versículo 19, y no creo que Jesús baje a dar su victoria. Creo que más se refiere a lo que está haciendo Pedro, está describiendo lo que sucedió en los días de Noé, porque el contexto habla de eso, porque también si vamos al versículo 2:5, si no me equivoco, de esa misma carta, habla que no era un pregonero de justicia. Me parece, o sea, ese es mi punto de vista siguiendo el contexto de toda la carta, ¿no? Seguramente después habla de los que desobedecieron en el tiempo de Noé. Pero el problema que tenemos, si tratamos de decir que Jesús fue y regresó en el tiempo y empezó a predicar con los incrédulos que estaban vivos allí. Dos problemas. Primero, aquí los llama espíritus encarcelados. Los incrédulos en el día de Noé, antes de morir, todavía no estaban encarcelados hasta morirse, ¿verdad? Y lo segundo sería simplemente el orden aquí. Dice que Jesús murió, fue vivificado y luego fue a predicar a los espíritus encarcelados. Entonces, muerte, resurrección,
predicó a los espíritus encarcelados. El orden parece ser de tiempo, ¿no? Muerte, resurrección, predicación a los espíritus encarcelados. Claro, pastor, pero sin embargo también si decimos que, o sea, es al infierno, recordemos que Jesús dice que el infierno está preparado para Satanás y sus demonios para un futuro. Entonces ahí también creo que habría un problema en el punto de vista que usted plantea, ¿no? ¿Cómo que en el futuro? O sea, porque ¿dónde están ahorita las almas? Están en el Hades, correcto. Eso es lo que aprendemos de Lázaro. O sea, en el seno de Abraham están los justos y los otros están en un momento de tormento. Entonces, mi pregunta va, entonces cuando Jesús dice, o cuando vemos en Apocalipsis, que Satanás es lanzado al infierno, al lago de fuego, porque es preparado para Satanás y sus demonios, y bueno, para los que no creen, entonces, ¿ya estaba en el infierno Satanás? Yo creo que está haciendo usted una diferencia entre Hades y el infierno y el seno de Abraham y el cielo. Bueno, en Academia Cristo no interpretamos así esos versículos. Hades es lo mismo que el infierno. Hay un versículo bíblico que dice que ahora mismo Satanás y sus demonios están encarcelados. Está en Judas. Solo tendría que buscarlo ahora. Pero dice que, bueno, y también segundo de Pedro habla de eso. Si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino los arrojó a abismos, está diciendo que ya están condenados, ya están encarcelados, podríamos decir. Ok. Sí. Gracias, pastor. Sí, gracias a usted. Ese versículo de Judas es versículo 6. Incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. Entonces, ya están encarcelados en sus prisiones oscuras. Ok, ¿cuáles otras preguntas tienen sobre este tema? No es muy común hablar de esto en iglesias, pero está en el credo apostólico y está ahí porque también es mencionado en la Biblia. Y está en la Biblia, vale la pena estudiarlo, ¿no? Bueno, pastor, yo estaba un poquitico como demorado hoy en meter en la participación, pues me alegra mucho que todos estemos participando. Eso es una buena señal de que el curso está siendo muy productivo, porque he visto en secciones anteriores que hemos estado como muy callados, en este están participando mucho, entonces me alegra mucho que todos participemos. Bueno, acá el punto es que cuando dice que Jesús descendió a los confines de la tierra, cuando él de confines de la tierra, donde están los potestades de demonios y todo este tipo de cosas, él va a mostrarles que él vence la muerte, que él triunfa al vencer la muerte. Murió en la cruz por todos, para redimirnos a todos, y resucitó para que resucitemos con ellos. Para que resucitemos con él, perdón. Para resucitar con él. Entonces ahí nos muestra la gran victoria ante todas las potestades, porque dice que bajó a los confines de la tierra. Acá hay una parte que han tocado los hermanos y han dicho, por ejemplo, la palabra infierno, pero no me meto a ese tema porque aquí nos vamos como siempre. Pero aquí hay una cosa como para más o menos tratar de darle claridad a algo. En el Antiguo Testamento estamos hablando del pueblo de Israel, de Noé, y cuando preguntan qué sucedía con los que morían, resulta que es que en este tiempo el pueblo de Israel y quien creía en Dios directamente, había una línea directa. No teníamos intermediario. Era una línea directa entre Dios y el hombre por medio de los sumos sacerdotes, que eran a la orden de Aarón, sumo sacerdote Melquisedec,
todo este tipo de tribus, quienes creían y todos los pueblos que se unían, en tanto gentiles como judíos, quienes creían a Dios, siempre han tenido la salvación por gracia, mas no por obra. Algo que llama mucho, muy curioso, es que sin importar el tiempo, las condiciones siempre han sido las mismas. Hago claridad en este punto. En el tiempo del pueblo de Israel, la salvación y la comunicación era directa con Dios, la salvación era directamente por Dios. Aquí llama algo la atención, es que los demonios no eran tan visibles, o sea, la guerra que se enfrentaba, no había una guerra espiritual, porque los demonios no estaban tan expuestos y tan visibles como quedaron después de que estuvo nuestro Señor Jesucristo en la tierra, que los hizo visibles. Y aquí nos cambia las reglas del juego, porque después de la muerte de Cristo, del nuevo pacto, todos somos unificados quienes aceptamos a Cristo en el pueblo de Dios. Quedamos acá, y acá quedamos como Cristo expuso, vence la muerte y expuso a todos los demonios. Entonces acá ya no libramos una guerra como se libraba antiguamente en el pueblo de Israel, sino que acá ya después en el nuevo pacto libramos es una guerra espiritual, donde los demonios trabajan y perturban, pero ya tratan es de hacerlo desde la, como se dice, de la forma de hacernos creer que ellos no son reales. Entonces acá ellos tratan de jalarnos para hacernos desviar del camino verdadero. Acá cuando se dice que Dios descendió a los confines de la tierra, para el compañero que me estaba preguntando, tocó algo de Apocalipsis, es el famoso lago de fuego donde serán arrojados todos quienes se dejaron engañar por el demonio. Este tipo de separación siempre la ha habido. Tenemos las dos opciones, o nos condenamos o somos salvos por gracia. Pero siempre ha habido las dos opciones. Porque tanto en el pueblo de Israel como en el pueblo de Cristo, siempre vamos a ver personas quienes creemos y personas quienes no aceptamos a Dios. Ok, gracias hasta allí. Tocó muchos temas diferentes ahí, no tengo tiempo de contestar cada uno, pero su punto principal era bueno, que antes y después de la venida de Jesús, los salvos por la gracia y por la fe. Los condenados por no creer en el Salvador prometido, que es Jesús. Eso sí es cierto. Ok, tenemos que continuar porque ustedes ya casi termina la hora y de hecho lo más difícil de la clase todavía viene adelante. Entonces tenemos que seguir. Hay otro tema que queríamos estudiar en esta lección y es el anticristo. Antes de tocar ese tema, solo voy a dar breve resumen de la humillación y la exaltación de Cristo. Los dos nos dan mucho consuelo. Su humillación nos recuerda de cuánto nos ama y lo que estaba dispuesto a sacrificar para poder salvarnos. Pero su exaltación también nos da gran consuelo. Su exaltación no es jubilarse. Cristo sigue trabajando por nosotros. Está reinando sobre todo para nuestro bien eterno en el cielo. Y un día vendrá para rescatarnos. Bueno, ese versículo que José Padilla mencionó antes, ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidas. Okay. No está hablando ahí de riquezas físicas, materiales. Está hablando de algo mucho mejor, riquezas espirituales. Cristo, siendo Dios, lo más rico que hay, Él se hizo uno de nosotros, se hizo pobre. Y luego más pobre aún, aceptando la deuda de nuestros pecados en la cruz. Pero lo hizo para que nosotros fuéramos ricos. Lo hizo para ganarnos perdón pleno y gratis, una herencia eterna que nunca va a desaparecer.
Muy bien. Entonces, ahora al tema que nos va a costar lo demás de la clase, el anticristo. A lo mejor parece un poco extraño estudiar este tema en esta lección. Yo creo que lo pusieron aquí solo porque pues ya hablamos del verdadero Cristo y su obra salvadora. Ahora vamos a estudiar lo que el falso Cristo también dice la Biblia que va a hacer. Entonces, vamos a enfocarnos aquí en una lectura de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. La Biblia, cuando habla del anticristo, esa palabra anti, en el español hoy en día normalmente usamos esa palabra o ese prefijo para describir algo que se opone a otra cosa. Si yo, por ejemplo, soy antiviolencia, estoy en contra de la violencia, ¿no? En la Biblia se usa así, pero también hay otro sentido. El otro sentido de ese prefijo en griego es alguien que toma el lugar de otro. Alguien que toma el lugar de otro. Entonces, el anticristo sí es alguien que se opone a Cristo, pero lo hace con tratar de tomar el lugar de Cristo. La Biblia también habla de anticristos y el anticristo. Juan, en su carta, en 1 de Juan 2, habla de tener cuidado con anticristos. Y de ahí se podría mencionar cualquier falso profeta también. Ellos oponen a Cristo con ponerse en el lugar de Cristo en decir, esto es la verdad, cuando de verdad no lo es. Pero también la Biblia habla de un anticristo, un hombre de iniquidad. Y vamos a estudiar esa parte de Tesalonicenses ahora. Pero antes de estudiarlo, ¿por qué? ¿Por qué tocamos este tema? 3 razones principales. Primero, si está en la Biblia, merece la pena estudiarlo. Dios no desperdició tinta cuando Él inspiró la Biblia. Es algo útil para nosotros. ¿Cómo? Pues es un peligro. Y Dios quiere que estemos protegidos del peligro. También Dios quiere que advirtamos a otros del peligro. Hacemos eso sí, con predicar la verdad, el evangelio, las buenas noticias sobre Jesús. Muy bien. Ok, ¿están listos entonces para meterse en este estudio de 2 de Tesalonicenses 2? Si quieren, pueden abrir sus Biblias allí, o si prefieren, pueden simplemente seguir. Yo tengo las palabras en la pantalla también. Ok, entonces vamos a ir leyendo este capítulo y vamos a ir agregando detalles. Y vamos a terminar cada pantalla preguntando, ¿quién es? No vamos a contestar esa pregunta hasta el final, pero si quieren pueden ir apuntando los detalles. Y luego, ¿quién será este anticristo según la Biblia? ¿Un voluntario para leer estos versículos? Amén. Adelante, Edison. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra u otra carta que pretenda aparecer como nuestra en el sentido de que en el día del Señor está cerca. Ok. Entonces, parece que había una doctrina falsa circulando entre las iglesias en ese entonces que o había llegado ya la segunda venida de Cristo y los creyentes lo perdieron, o estaba en ese entonces, estaba por llegar Jesús en cualquier momento. Y Pablo quiere decirles, no escucharon eso de nosotros.
sí dijimos que Cristo va a venir pronto y que debemos estar preparados, pero, y ahora va a explicarles, algo tenía que suceder antes de la venida de Cristo y no había sucedido todavía. ¿Y ese qué? Era la llegada del hombre de iniquidad, el hombre de pecado. ¿Alguien quiere seguir leyendo aquí? Amén. Amén. Bueno, Sí. lea, hermano. Okay. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasia y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. Ok, muy bien. ¿Qué aprendemos sobre este hombre de pecado aquí? Pues aprendemos que va a ser un hombre, ¿verdad? Un hombre de pecado. Aprendemos que su manifestación, es decir, cuando él se pone abiertamente, públicamente, va a ser acompañado con apostasía. ¿Saben lo que es apostasía? Muchos creyentes cayendo de la fe. Muchos creyentes ya no creyendo en Jesús. Okay. También aprendemos aquí que Él se va a oponer a lo que es verdaderamente de Dios. No solo eso, el otro sentido de anti, ¿verdad? Él va a tomar el lugar de Dios o tratar de hacerlo. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar. Entonces, esta información es muy importante. ¿Quién es? Pues es alguien que va a tomar una posición en el templo de Dios. No está hablando ahí del templo judío. Pablo bien sabía que Jesús había dicho, ese templo ni piedra sobre piedra se va a quedar. Está hablando aquí de la iglesia. Dentro de la iglesia se va a sentar este hombre. Va a tratar de ocupar el lugar de Dios entre los creyentes. Al manifestarse habrá mucha apostasía, muchos creyentes cayendo de la fe. ¿Ok? Vayan pensando, no contesten ahora, vayan pensando, ¿quién será esta persona? Ok. Siguiente pantalla. ¿Alguien quiere leer estos versículos? Amén. Manuel, adelante. Amén. No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes, les advertía esto, y ahora ustedes saben bien que es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, lo que en este momento hay quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ok. Aprendemos un poco más sobre el anticristo aquí, o el hombre de pecado. Dice aquí que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, que los principios de este hombre ya estaban en el día de Pablo, pero había quien lo detenía en ese entonces. Dios estaba deteniendo el poder en ese entonces.
pero también dice que no iba a quedar así para siempre. Esa detención lo iba a quitar y luego se iba a manifestar abiertamente. Ok. Ahora, la siguiente. ¿Quién será este hombre? Que vayan pensando sobre esta información. Vayan apuntando los detalles si pueden. ¿Alguien quiere leer estos versículos? Amén. Siga adelante, hermano, adelante. Entonces se manifestará el malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su boca. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos. Aprendemos más información sobre este hombre. Cuando se manifieste, se va a manifestar con poder y señales y prodigios, pero no verdaderos, no de Dios, sino engañosos. El poder para ellos de Satanás. Okay. Su llegada vendrá acompañado con señales. También aprendemos algo interesante aquí. Destruirá Jesús este hombre cuando venga. Eso nos da un poco de, ok, ¿cómo puede ser? Estamos hablando de un hombre, el hombre de pecado, pero el principio de este hombre ya estaba en el día de Pablo y durará hasta la segunda venida de Jesús, más que 2000 años después. Un solo hombre no puede vivir por ese tiempo. Entonces, estamos hablando de un hombre, pero más que solo un hombre. Tiene que ser. Ok. Vayan pensando, ¿quién puede ser esto? También dice que el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Esa es la palabra de Dios. Entonces, al mismo tiempo que este hombre de pecado va a estar haciendo su trabajo, Jesús va a estar defendiendo su iglesia y atacando a él mediante su palabra. ¿Ok? La siguiente. ¿Alguien quiere leer estos? Edward, adelante. Edward, ¿puede leer? Sí, ya. Y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la justicia. Ahora, otro detalle sobre la llegada y el éxito del anticristo. Primero, sabemos de esto, que por no amar a la verdad, Dios lo permitió. Dios a veces, para el bien de su reino eterno, permite lo malo. Y vemos esto aquí como un castigo a creyentes que no amaron la verdad. Es decir, no escuchaban con frecuencia la palabra. Dios permitió que surgiera el hombre de iniquidad. Entonces, ahora piensen en la historia un poco. Ya después de no leer tanto la Biblia, los creyentes, alguien surge, tiene influencia, se está poniendo en el lugar de Dios, hasta se manifiesta con milagros falsos. Vamos a dar un resumen entonces de lo que aprendimos. El hombre de pecado está condenado a la destrucción.
surgirá de la iglesia. En el templo se va a sentar. Se promocionará a sí mismo como divino. Ocupará el lugar de Dios, dice. Durante un tiempo el anticristo fue retenido. Tenía sus principios en el día de Pablo, pero alguien lo detenía en ese entonces. Pero pronto iba a ser quitado esa fuerza detentora. Luego se iba a revelar el anticristo, se iba a manifestar. Jesús venció el poder del anticristo y lo vence con su palabra. Su destrucción final será en el último día. El anticristo realizará muchas señales convincentes. Muchos serán engañados. El juicio de Dios, debido a su negación de la verdad, es la manifestación de este hombre. Ok. Ahora, ¿quién es? ¿O tienen preguntas hasta aquí sobre la información primero? Sobre todo lo que acabamos de hacer. A lo mejor alguien quería apuntar. Si querían apuntar estos 5, aquí los tienen. Sí, te miré, Edison, tomando apuntes. Qué bueno. ¿Preguntas sobre todo esto? Más o menos, yo quiero preguntar algo, más o menos. Yo sé que, por ejemplo, antes que se manifieste el hombre de pecado, la iglesia va a ser levantada, ¿verdad? Está hablando del rapto y eso sería tema para otro curso. Pero en Academia Cristo no creemos en el rapto en el sentido de muchas iglesias enseñan. Tampoco creemos que el anticristo es alguien que solo vendrá en el futuro. Eso lo enseñan muchos, pero de hecho, vamos a preguntar, mirando todos los detalles ahí, ¿podría caber el anticristo a alguien que existe hoy? Tenía que existir desde hace mucho tiempo, porque ya tenía sus principios en el día de Pablo, ¿verdad? Y no será destruido hasta la segunda venida de Jesús. Sí, porque más o menos la palabra dice que antes que se manifieste, entonces la iglesia sería levantada. ¿Dónde dice eso? O sea, por ejemplo, que usted sabe que, por ejemplo, cuando Abraham estaba en Sodoma, o sea, dice un versículo que no pagaría justo por pecadores. Y más o menos, por ejemplo, en el día de que venga el hombre de pecado, usted sabe que el justo no va a pagar por pecadores, diría yo. No entiendo esa lógica. Es cierto que o sea, el justo no pagará por el pecador, aunque eso es lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? El justo pagó por los pecados de todos. Pero querer decir con eso que Dios no va a permitir que los creyentes suframos no es bíblico. Dios sí permite a creyentes sufrir cosas junto con los incrédulos, ¿verdad? Discúlpame, sí. Pastor, yo le doy una aclaración al hermano que pregunta esto. Lo que él dice es que la iglesia no pasará por la tribulación como en los tiempos de Noé. O sea, una cosa es que seamos librados y otra cosa es un famoso rapto secreto que viene en ciertas denominaciones armando teorías, pero esto realmente es extrabíblico, eso no tiene ningún fundamento bíblicamente. Es algo que fomentan y con eso lo que sí tiene claridad, que sí es bíblico, es que seremos protegidos como Noé, como Moisés, como todos, seremos protegidos en la tribulación, pero lo del rapto de la iglesia es una teoría extrabíblica. Esto no tiene ningún soporte bíblico. Sí, nosotros estamos metiéndonos en temas para otras clases. Ustedes van a aprender en otras clases sobre la segunda venida de Jesús. Van a hablar de todo eso. Por el momento, vuelvan por favor a esta descripción
del anticristo. Yo diría, pastor, que de pronto, pues, o sea, mi concepto, ¿no? Pues, que el anticristo, pues, por eso es que uno debe meditar mucho en la palabra y estudiar la palabra, Sí. porque así como dice nuestro Señor, vendrá mucho en mi nombre, predicando de pronto la palabra igual que él, pero entonces con otra intención, ¿cierto? Ujú, ujú. Entonces, entre ellos, pues yo, o sea, supongo, ¿no? Ujú. Que de pronto, pues, personas que estudian la palabra y le enseñan a uno, pero entonces no como en veces de pronto esté escrita o como lo haya mandado Dios. Entonces, Toda yo diría que... Sí, toda esta discusión demuestra la importancia de... Porque... Entonces yo, Sí. Ujú. entonces yo diría que de pronto, un ejemplo, ¿no? Digamos, un predicador de la palabra. Llegó cierto día a mi casa, llegó y golpeó, y yo pues abrí la puerta y él empezó a predicar y así, pero entonces ya, si yo por decir un ejemplo, como hay iglesias que dicen que solamente creen en Jehová, ¿no? Como hay otras, como esas iglesias que dicen que no creen en Jesucristo, que Jesucristo Okay. no es Dios, ¿cierto? Sí. Entonces, pues, para mí yo digo que eso es una persona, o sea, un anticristo, porque no está siendo correcto en la palabra. Cualquier, como mencioné, cualquier falso maestro es un anticristo. Pero aquí Pablo está hablando de el anticristo. No cualquier maestro tiene todas estas características, ¿verdad? Edward, ¿quiere opinar aquí? Sí, pastor, o sea, pienso yo, ¿no? No sé si estoy equivocado, pero, o sea, para mí existen y van a seguir existiendo los falsos profetas, que son los que sacan a las personas de la congregación y sacan a la persona de la palabra correcta. Sí. Creo yo, ¿no? Sí, y Jesús lo y dice. es un hombre, y es un hombre, ¿Sí? es un hombre. Y Jesús mismo lo dice. Pero este no es un profeta falso cualquier. Porque no todo profeta falsa, por ejemplo, no todo profeta falsa engaña a muchos. No todo profeta falsa puede hacer milagros falsos, ¿verdad? Tampoco es cierto que todo profeta falsa se pone en el lugar de Dios, diciendo que Él es Dios aquí en la tierra. Pero hay un profeta falsa que ha hecho todo eso. Yo voy a contestar. Bueno, pastor, ¿Sí? Acá en esto y según lo que parte de la Biblia hasta donde he entrado en Apocalipsis, las señales de que hablan del anticristo, de todo esto, al reducir, como se dice, reducir posibilidades, están quedando dos que cumplen con la exactitud de las señales que hay. Está Roma con el Papa. Y está también el pueblo judío con Mahoma. Porque los dos están sobre las 7 cabezas de la bestia, que son las 7 montañas sobre las que está construido Jerusalén, pero también está Roma, que tiene las mismas similitudes. Aquí ya por descarte vamos reduciendo a 2. Voy a pararle ahí. El segundo que mencionó está hablando ahora de Apocalipsis 17, ¿verdad? No vamos a traer eso, aunque sí tiene que ver con este tema. Tiene razón. No vamos a hablar de esto ahora, solo para no confundir a todos, ¿verdad? Pero no puede ser entre el pueblo judío o Mohammed lo que habla Pablo aquí, porque él dice que se sentará en la iglesia. Y ya después de la religión judía y la de Mohammed, no es la iglesia. No es lo que proclama hacer el cuerpo de Cristo en el mundo, ¿verdad? Y por esa razón, creemos con usted que es la primera opción que mencionó.
es el papado. Ahora vamos a volver a mirar estos detalles y simplemente vamos a ver cómo el papado, esto le describe perfectamente. Primero, mencionamos que surgirá de la iglesia. Y eso sí, el papado surgió de la iglesia, el obispo de la iglesia cristiana en Roma. Ahí surgió. Se promocionará a sí mismo como divino. A lo mejor ustedes ya saben esto. El Papa le dan otro título también, vicario de Cristo. El vicario de Cristo. ¿Saben lo que significa ese título? El que tome el lugar de Cristo. Vicario es alguien que tome el lugar de otro. Él es el representante de Dios aquí en la tierra, según la doctrina católica. Él es Cristo en la tierra, según ellos. Hasta han dicho en sus concilios, y no lo han cancelado todavía, que si uno no somete al Papa, no puede ser salvo. Piensen en eso. La Biblia dice, si uno no tiene fe en Cristo, no puede ser salvo. La Iglesia Católica dice, no, también tienes que someterte al Papa. Se está poniendo como en el lugar de Cristo ahí, como el Salvador. Además, en la doctrina católica oficial, cuando habla de su sede, cuando habla de ex cátedra, se dice, el Papa es infalible. Es inspirado y no puede cometer errores. Según ellos, sus palabras en ese caso son las palabras de Dios, tomando el lugar de Dios aquí en la tierra. Ok. Durante un tiempo el anticristo fue retenido. Durante el tiempo de los apóstoles, cuando Pablo estaba escribiendo, ¿verdad? Ellos eran campeones de la verdad. Y en ese sentido, con las palabras que ellos predicaron, Dios estaba reteniendo la fuerza del anticristo. Pero, como mencionamos, ya estaba en los días de Pablo. Sus principios estaban allí. ¿En qué sentido? Pues en el día de Pablo ya había una iglesia en Roma, pero más que todo, la enseñanza falsa principal de la iglesia católica es, tú tienes que agregar algo a lo que Cristo hizo para salvarte. Eres salvo, por lo menos un poco, por tus obras. Ese mensaje diabólico que eres salvo por tus obras, ya estaba empezando en el día de Pablo. Su carta a los Gálatas es completamente en contra de eso. Estaban empezando a creer ellos por otros maestros falsos que tenían que circuncidarse y observar días y dietas para ser salvos. Y Pablo les dice, no, Cristo es el que salva, no las obras. Somos salvos por la fe sola. Entonces, esa mentira ya estaba, pero no se manifestó abiertamente en la iglesia hasta unos siglos después. Cuando ya Dios que estaba reteniendo esas falsas enseñanzas, pues ¿qué sucedió? Como dice Pablo aquí, los creyentes ya dejaron de amar la verdad. En vez de reunirse y escuchar la palabra con frecuencia, lo hacían con menos frecuencia. Y cuando eso sucede, fácil se engaña uno, ¿no? Ok, vamos a continuar viendo cómo esto cabe dentro del papado. Mencionamos que tenía sus principios ya en el día de Pablo. Su destrucción final será en el último día. Algo tan extenso, si estamos hablando de un hombre, es imposible. Pero si es un oficio, como el papado,
en que está un hombre tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Entonces sí tiene sus orígenes en el día de Pablo, pero también su fin a la segunda venida de Jesús. El anticristo realizará muchas señales convincentes. Ustedes seguramente han escuchado de las apariciones de la Virgen María. En casi cada país latino hay otra aparición de la Virgen María, ¿verdad? Aquí en Paraguay es la Virgen de Caacupé. Puede ser que esas apariciones de la Virgen María de verdad apareció algo a alguien, pero que no era Dios ni la Virgen. Algo diabólico, una señal o un prodigio engañoso. Yo no sé. Pero sí sé que Pablo dice aquí en 2 de Tesalonicenses que iba a acompañar su llegada señales engañosas. Y vemos en la historia de la Iglesia Católica mucho de eso. Satanás apoya su doctrina falsa con milagros falsos para seguir engañando a la gente. Ok, aquí hay otro. Muchos son engañados. Una de las cosas que la Iglesia Católica trata de usar como prueba que son la verdadera iglesia es su tamaño. Son grandes. La Biblia dice que ancho es el camino que conduce a la destrucción. Que el tamaño de un grupo no comprueba si es la iglesia verdadera o no. De hecho, si vemos aquí, Pablo dice que los que son engañados por el anticristo serán muchos. Y eso se cumple también, entonces, en la Iglesia Católica. Bueno, hasta allí. Yo sé que esto es algo nuevo para muchos de ustedes. Y no queremos espantarles con algo así. Pero sí necesitamos reconocer que la doctrina oficial de la Iglesia Católica está conduciendo a muchas almas al infierno. Si una persona confía en María en vez de Jesús para ser salvo, esa fe conduce a la destrucción. Si una persona cree que sus obras le salvan, aún un poquito, ese camino conduce a la destrucción. Si uno pone en el lugar de Cristo aquí en el mundo, y se supone que habla por Cristo aquí en el mundo, y eso sí conduce a la destrucción. Entonces debemos advertir a otros sobre este peligro y estar advertidos nosotros sobre este peligro también. Ok, ¿cuáles son sus preguntas? Pastor, qué pena. Yo creo que de ahí a la palabra que le comenté, de que a la Iglesia Católica la llaman la Gran Ramera. Y sí, vamos a ver que eso está en Apocalipsis 17. Si alguien quiere estudiar ese capítulo, vamos a hacer un breve estudio antes de la clase que viene. El lunes, antes de la clase. Lo tratamos de hacer esta noche, pero por alguna razón u otra no pudimos. El lunes, si quieren, media hora antes de la clase, pueden estudiar ese capítulo conmigo también. Pero un cumplimiento de Apocalipsis 17, según mi interpretación, sí, sería el anticristo. Sí. Ok. ¿Cuáles otras preguntas tienen ustedes hasta ahora? No, yo solamente quiero saber el punto 6 y el punto 10. Laurent, ¿qué dijo, perdón? Para que nos explique el punto 6 y el punto 10. Estoy ansioso de saber. Sí, claro, sí, gracias. Yo brinqué algunos puntos para hacer énfasis en los más importantes. Bueno, aquí, Jesús venció el poder del anticristo y lo sigue venciendo. Más claramente vemos eso en la reforma de la iglesia, Laura.
por siglos, casi toda la iglesia era la iglesia católica, era la única, ¿verdad? Con sus mentiras promulgándose. Pero luego durante la Reforma, con hombres como John Calvin y Martín Lutero, Dios empezó a hacer surgir la verdad de nuevo. Y empezaron a demostrar los errores dentro de la iglesia católica, y de ahí empezaron todas las iglesias cristianas, ¿verdad? Entonces Jesús, con su palabra, con la espada de su boca, estaba venciendo al anticristo. Y sigue esa batalla hasta la fecha, ¿verdad? Ahora, entre nosotros, con estudiar estas palabras, Jesús está todavía con su espada. El juicio de Dios debido a su negación de la verdad. En los días después de los apóstoles, tenemos evidencia de la historia de la iglesia que el cristianismo se hizo muy popular. Hubo persecución al principio, pero luego un emperador, Constantino, él básicamente declaró que el cristianismo iba a ser la religión de todo el imperio. Bueno, él lo legalizó, pero con ser cristiano, casi todos querían ser cristianos. Pero en esa popularidad, muchos creyentes ya dejaron de tomar en serio la palabra de Dios. Poco tiempo después, estaban leyendo la Biblia en otro idioma dentro de las iglesias que no se entendía. Entonces, aún la gente que iba a la iglesia no entendía lo que estaban diciendo allí. Cuando la gente deja de amar la verdad así, Dios a veces permite como juicio que la verdad sea quitada de entre ellos. Y eso es lo que Pablo predijo, ¿verdad? Que por no amar la verdad, Dios iba a permitir este gran engaño. Y sí lo permitió. Okay, sí, Edward. Ajá. Pastor, mira, déjame leer uno que precisamente lo estaba leyendo anoche después del curso. Isaías 2:8. De los católicos cuando adoran todas esas estatuas. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante las obras de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Ok. Sí, y es otro, no específicamente predicado, enseñado aquí en Tesalonicenses, ¿verdad? Pero idolatría. Aunque la doctrina oficial de la Iglesia Católica en cuanto a esas estatuas la doctrina oficial dice que nadie debe orar a una estatua ni adorar a una estatua. Pero en realidad lo que se practica y lo que se permite es eso, ¿verdad? Entonces, y la idolatría de orar a los santos y a la Virgen también. Bueno, ¿cuáles otras preguntas? Pues yo quiero hacer una inquietud y también aclarar unos asuntos. En el versículo 7, por ejemplo, le dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, en su vez, se ha quitado del medio. Eso yo entiendo que es la iglesia, los creyentes, ¿verdad? ¿A cuál parte es los creyentes de eso? A los cristianos, ¿no? A los que son, lo que hemos sido... ¿Pero qué parte del versículo refiere a eso? El versículo 7. Por ejemplo, ¿no? Como le dicen, ¿no? Obvio, con lo que usted lee en la Biblia, yo con la Reina Valera, ¿no? Y bueno, perfecto, son las versiones. Ajá. Sí. La cuestión es lo que dice, ¿no? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien en la presente lo detiene hasta que en su vez sea quitado del medio de Dios. Ahora, ese versículo, por ejemplo, ese texto lo podemos leer, por ejemplo, en
en Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿no? En el 17 dice que, ¿por qué se ha quitado? Es como lo que lo vamos a comparar en el versículo 17, dice, luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él y en las nubes para recibir al Señor y el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso se refiere que ya se hemos quitado en ese tiempo. Bueno, algo que los detiene a la manifestación del anticristo es la iglesia. Los que conocemos la palabra y los que clamamos a Dios para que muchas vidas más sean salvos. ¿No, verdad? Bueno, tendría que comprobar eso de las escrituras, que es la iglesia. Y simplemente ese otro versículo de Primera de Tesalonicenses 4 que usted citó, yo sé que muchas iglesias dicen que eso es un rapto que va a suceder antes de la venida de Jesús, la segunda venida de Él. Pero esos mismos versículos hablan de su segunda venida. Habla de Él llegando con voz de arcángel, con trompetas, ¿verdad? No es algún rapto secreto, es su segunda venida gloriosa. Entonces, esa es nuestra interpretación aquí en la Academia Cristo. Y por esa razón, cuando leemos en 2 de Tesalonicenses, hay quien lo detiene ahora. Claro, eso es lo que yo, justamente la pregunta de Pastor, sí. ¿Quién es lo que le detiene para que el hombre este hombre de pecado para que se manifieste? ¿Quién es lo que le detiene? Buena pregunta. No estamos seguros. ¿Está hablando Pablo ahí de Dios? Pues a fin de cuentas, él sí es el que lo detiene. ¿O está refiriendo a sí mismo o los apóstoles? Esa es la interpretación que prefiero yo. O está hablando puede estar hablando de los creyentes en aquel entonces también, que con su hábito de estar estudiando la palabra con frecuencia, estaban deteniendo esa mentira. Yo creo que hay varias interpretaciones diferentes allí, pero a final de cuentas, ¿qué es lo que detiene una mentira? Es la verdad. Exacto. Entonces, de alguna forma estamos hablando de la palabra de Dios que está deteniendo ese engaño. Estamos en la verdad, Pastor. Solamente, sí. Como decía, también era mi consulta y también, como decía, ¿no? Alguien que le detiene era cuál. Bueno, es la verdad y solamente llegó a una verdad. Gracias, Pastor. Perfecto. Gracias por la pregunta, Edison. Gracias. Otras preguntas, amigos. Okay. Entonces, yo sé que este tema era muy profundo. La Biblia dice que a veces hay como leche espiritual y a veces hay carne o comida sólida. Esta definitivamente es comida sólida. No es para bebés. Pero es importante que ustedes conozcan las escrituras y también que estemos todos nosotros advertidos del peligro de la doctrina falsa, específicamente del Papa y de la Iglesia Católica. Dicho todo esto, 2 puntos finales, ¿ok? Primero, con decir esto no estoy diciendo que cada persona que se llame católico es perdido. Recuerden que ninguna denominación puede salvar a nadie, ni condena a nadie. ¿Qué es lo que salva? La fe en Cristo y solo la fe en Cristo. Y le condena a uno incredulidad. Entonces, yo conozco, no son muchos, pero yo conozco 1 o 2 personas que por nombre son católicos, pero en conversar con ellos creen lo que la Biblia dice y no lo que el Papa dice. Entonces, a base de eso, si creen en Jesús como su Salvador, son salvos. La Biblia promete eso. Digo eso para no dar la impresión que cualquier persona que se crió católico se va a perder. Si creen la verdad de la Biblia y no las mentiras que se predican en la Iglesia Católica, serán salvos.
Pero es importante reconocer el peligro también. Y si uno está asistiendo a una iglesia católica, también debemos poder decir a esa persona, ¿quieres saber lo que la Biblia de verdad dice? Lo que están enseñando ahí no está correcto. El otro punto final. Debemos también reconocer que tenemos una tendencia anticristo en nuestros corazones. Nuestra tendencia, y de todos, es pensar que tenemos que agregar algo al sacrificio de Jesús. Pensar que hay algo que tenemos que hacer para ser salvo. Sea tomar una decisión por Cristo, sea comprometer nuestra vida entera a Él. Siempre estamos pensando que algo tengo que hacer yo. La Biblia dice que no, que Cristo lo hizo todo, 100%, que la salvación es regalo de Dios, 100%. Y qué paz encontramos en esa verdad. Pero debemos así mirarnos en el espejo también y decir, no solo existe este problema en otras iglesias, también existe en mi corazón. Dios, por favor, guárdame de eso y manténme en tu verdad, que la salvación es por fe sola, no por obras. Bueno, hasta allí entonces. Gracias por una clase un poco más larga, pero dos temas profundos hoy. El descenso al infierno y también el anticristo. En la clase que viene vamos a empezar a estudiar el trabajo del Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo. Entonces será un muy buen estudio eso. Pastor. ¿Sí? Pastor. Adelante. Yo le voy a escribir por el interno. Okay. Y quisiera que me regalara los versículos en la Biblia donde podemos demostrarle al católico que esa denominación está errada. Muy bien, sí. Yo recomiendo no empiecen con esto del anticristo. Empiecen con salvación por fe y no por obras. Pero sí, mándenme la pregunta por interno y también le voy a contestar. Eso va con todos ustedes. Si alguien más tiene más preguntas o quiere información, mándenme un mensaje privado a mi WhatsApp y le contesto. ¿Otras preguntas o comentarios? Ok. Bueno, entonces, gracias por el tiempo extra hoy. Vamos a terminar con una oración. Señor Jesucristo, te damos gracias que nos has concedido fe en ti. Mediante la fe en ti, salvación eterna. Pedimos, Señor Jesús, que nos guardes en la fe en ti todas nuestras vidas. Sabemos que hay peligros adentro y afuera, cosas y personas que quieren hacernos caer, pero que tú eres más fuerte que ellos. Y tu palabra es poderosa para mantenernos fieles hasta el fin. Que nos des un hambre para tu palabra, para seguirlo estudiando, para no caer y para disfrutar contigo mediante la fe sola de la salvación eterna un día. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Ok. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Tengan muy buena noche. Bendiciones, pastor. Hasta el día domingo. Bendiciones. Igualmente, sí, igualmente. Hasta el lunes. El lunes la siguiente clase, ¿verdad? El lunes. Dios los bendiga a todos. Una feliz noche. Muchísimas gracias, pastor. Como siempre, un placer. Compañeros de clase, hermanos, y Dios los bendiga. Un placer estar en reunión con ustedes. Muy productiva la reunión. Muy agradecido. Y les deseo una feliz noche. Igualmente, Alex. Gracias. Buenas noches. Manuel, hasta luego.